disrupción tecnológica. La tecnología y la crisis de la COVID-19 están transformando significativamente la manera en que trabajamos, consumimos, nos comunicamos y nos relacionamos con la sociedad. Damos la bienvenida a Germán Santana, Global Partnership en Google NYC. Estamos aquí con Germán Santana. Él es el encargado de Global Partnerships en Google Nueva York. Lo estamos recibiendo desde Nueva York y bueno, tenemos algunas preguntas sobre lo que ha afectado el coronavirus. Por ejemplo, ¿cuáles son las tendencias que han ido apareciendo que tú consideras que han ido cambiando la agenda de los CEOs? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchísimas gracias. Primero, Al contrario, Germán, gracias a ti. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, es una muy buena pregunta. Lo que ha pasado es que ha habido una aceleración masiva en las tendencias que ya existían. Por ejemplo, el trabajo remoto, el uso de herramientas de teletrabajo como Zoom, como YouTube, los live streams que estamos haciendo. Y además se han presentado cierto tipo de preguntas que se hacen los CEOs y es por el estilo, ¿es necesario de verdad tener tanta gente o tanta planta de trabajo en las empresas como tal? Entonces, este tipo de cosas yo pienso que han cambiado la agenda de los CEOs y además un punto adicional que han tomado muchísima fuerza justo a causa de la pandemia es la importancia de la salud mental. La importancia de la salud mental de todas las personas que trabajan para las empresas y la importancia, obviamente, de la salud mental de los ejecutivos de la empresa. Sí, a mí me llamó mucho la atención que el director ejecutivo precisamente de Google, Sundar Pichai, anunció que debido a la pandemia iban a continuar trabajando en modalidad home office, o sea, trabajo remoto, hasta julio de 2021. O sea, están marcando el paso, marcando la tendencia. Qué impresionante, ¿eh? Exactamente. Bueno, y en este sentido, cada persona en el planeta está creando, aquí me pasan un dato, 1.7 megabytes de datos cada segundo. O sea, a través de plataformas como Google, Instagram, Amazon, Netflix, Spotify, todas estas empresas, tú formas parte de una muy importante que han crecido pues, prácticamente exponencialmente. Toda esta información a nivel mundial, ¿cómo se ha potenciado en beneficio de la salud? Y por otro lado, ¿qué modelos de negocio has visto surgir o qué tendencias has visto en todo esto, Germán? Bueno, aquí me gustaría citar a Winston Churchill. Churchill dijo, nunca desperdicies una buena crisis. Y este es el ejemplo perfecto, en mi opinión. Se han visto cosas muy interesantes. Por ejemplo, no sé si sepas que Google y Apple trabajaron en conjunto para crear una aplicación de rastreo y contagio de COVID-19. Esto es algo, digamos que sin precedente. Son dos empresas que somos, en muchos aspectos somos competidores, pero el hecho de que se junten para desarrollar algo que va a ayudar al bien común es algo completamente sin precedente. Por otro lado, pienso también que la creatividad se ha disparado en muchísimos aspectos. Mal que bien, por los despidos que han tenido que realizar ciertas empresas, la gente con el tiempo que se encuentra, con el tiempo que tienen en sus manos, pues han creado un montón de cosas, desde empresas que han hecho microempresas que se encargan de hacer, por ejemplo, nuevos diseños de tapabocas, o también empresas, por ejemplo, se hablaba un poco anteriormente que el turismo había sido una de los sectores más afectados, pues empresas que se han creado para desarrollar experiencias de turismo que no necesariamente tienen que ver con lo que veníamos viendo en el pasado. Entonces, eso pienso yo que son los beneficios que se han dado en temas que se han desarrollado a través de la pandemia. ¿Cómo todo este tema del COVID-19, cómo va cambiando, digo, aparte de los modelos de negocio, cómo va cambiando, que tú que sigues muy de cerca el tema, las megatendencias de consumo? Yo tengo ahí mis ideas, pero seguramente las tuyas serán más acertadas y más exactas. Bueno, muchas cosas han cambiado otra vez, o sea, dado al tema de la pandemia. Una de las cosas que más me ha impresionado, por ejemplo, es, bueno, se viene en Estados Unidos en estos días, bien en el mundo, de hecho, Black Friday. Walmart acaba de anunciar que
va a hacer promociones en línea para evitar las aglomeraciones de personas en las Claro. tiendas. Esto es algo que no se ha visto nunca antes. Igual estamos viviendo una situación que nunca habíamos visto antes. Ya lo he mencionado muchas veces anterior aquí en el foro, la movilidad y el turismo como tal. Te pongo 3 ejemplos, 4 ejemplos. Las aerolíneas, por ejemplo, las aerolíneas se han visto supremamente afectadas, pero antes veíamos que las aerolíneas diseñaban los aviones con el menor espacio entre sillas para meter más pasajeros. Entonces, esto es un modelo que está cambiando. Ya Delta, por ejemplo, ha tomado la decisión de no poner una persona en la silla del medio para evitar justamente la cercanía y la proximidad y evitar los contagios. Los hoteles, por ejemplo, si te fijas, los hoteles anteriormente, los grandes hoteles con planes todo pago, donde el modelo de negocio era entre más gente mejor porque los márgenes son pequeños, eso también está afectado y seguramente ahora se crearán experiencias más customizadas, más personalizadas para que la gente viva el turismo de otra manera. Los cruceros, por ejemplo, no tengo ni idea qué va a pasar con la industria de los cruceros, donde también la idea era meter más pasajeros para así generar un poco más de margen. Hay 2 cosas adicionales que yo personalmente tengo mucha curiosidad y voy a poner mucha atención, dado pues que vivo en Nueva York y estos son temas importantes en Nueva York y bueno, y en todo el mundo también. Por ejemplo, los bares. ¿Qué va a pasar con el negocio de los bares? Claro, seguramente en el futuro habrá una vacuna, pero no sé, me sentiré cómodo en un bar y estando al lado de una persona que estornude, por ejemplo, no sé. Y por otro lado, también es un tema muy interesante el tema de las aplicaciones, de estas aplicaciones que te ayudan a conocer gente para establecer relaciones, como Tinder, etcétera. No sé exactamente qué vaya a pasar. En cosas muy interesantes, como por ejemplo la gente hace el match y se mandan botellas de vino y entonces empieza la conversación de manera virtual y después se van conociendo un poco más personalmente. Entonces son este tipo de tendencias que están cambiando y que la gente y los consumidores tenemos que adaptarnos sí o sí. Y bueno, y esto que me estás diciendo, estas tendencias es muy interesante. Y toda esta producción de datos en términos de e-commerce, en términos de, bueno, ya mencionaste, en términos de publicidad, en términos de marketing, ¿cómo ha modificado la relación de las marcas con sus consumidores? O sea, ¿cómo se están acercando las marcas a los consumidores en estos tiempos de pandemia? Es una muy buena pregunta también. Y lo que pasó justamente cuando la pandemia llega a América como tal, porque llegó a América más o menos en el mismo momento, llegó en marzo, entre marzo y abril, pensábamos que era una cosa de Asia, que era una cosa de China, después llegó a Europa, pero en América llegó más o menos al mismo tiempo. Lo que vimos fueron dos fenómenos. Lo primero es que todo lo que tiene que ver con mercadeo, siempre que hay una crisis, el primer departamento que se afecta es mercado y publicidad. Entonces, primero, paran absolutamente todos los esfuerzos de mercado y publicidad. Y con buena razón, porque hay mucha incertidumbre, no se sabe exactamente qué va a pasar. Y segundo, lo que muchas empresas tuvieron que hacer en esta pandemia en particular fue cambiar el mensaje. Muchos de los productos que ya estaban establecidos, muchos de los activos, lo llamamos activos en publicidad, de los anuncios que ya estaban creados, tal vez tenían un aspecto un poco optimista para el momento que se vio. Entonces, ¿qué pasa? Hay que parar, replantear, crear nuevos diseños, crear nuevos anuncios, en este caso, en especial de la publicidad, y volver a empezar. Estamos viendo el trimestre pasado, ya se ha activado un poco más la publicidad digital en casi todos los sectores, porque casi todos los mercados ya estamos un poco más ajustados a la nueva realidad. ¿Y qué va a pasar en el cuarto trimestre, que para muchas empresas es el más importante del año, en mi opinión? Pienso que vamos a ver niveles de inversión como se vieron antes de la pandemia e inclusive hasta mejor de los que vimos el trimestre pasado, porque ya las oportunidades están dadas y básicamente los planes se rehicieron y estamos listos para salir a traer nuevos clientes. A mí me llama mucho la atención. Bueno, yo sigo muy de cerca a Google por sus prácticas de dirección, particularmente cuando hacen estudios. Es impresionante cómo de pronto dedican tiempo y enormes recursos a hacer estudios. El año pasado, hace un par de años, hicieron uno a si los mandos intermedios eran necesarios o no, un estudio muy bonito.
que uno diría, bueno, Google los mandos intermedios probablemente no sirvan porque están todos tan interconectados que ¿para qué quieres mandos intermedios? Pero resulta que sí sirven, lo cual me dio mucho gusto. El año pasado hicieron uno que le pusieron Aristóteles, donde era identificar cuáles son las claves para tener un buen trabajo en equipo, un estudio fantástico, donde resulta, me encantó porque el resultado era que la principal característica que hacía que un equipo funcionara bien es que todos se pudieran decir sus verdades sin miedo a que después hubiera represalias. Entonces eso hacía equipos muy eficaces. Yo creo mucho en las organizaciones que se van a volver más que rápidas, ágiles, y esa agilidad se las va a dar la inteligencia colectiva. Eso lo han hecho muy bien. Y ahora están terminando otro estudio precisamente sobre trabajar a distancia. Eso se me hace interesantísimo. Tú lo decías, el trabajo remoto, el famoso home office, donde hay que estar presente, donde hay que ver a la cara al otro, donde hay que comunicarse por escrito, pero también viéndose a la cara para tener inteligencia emocional. La inteligencia emocional no sirve nada más para identificar qué emociones tienes, sino qué emociones tiene el otro, cosas que normalmente no verías en un memorándum, las puedes ver cuando estás platicando con alguien. Entonces, en ese sentido, toda esta introducción lo hago para decir, ustedes siguen, ustedes lo que les ha permitido como empresa enfrentar esta tremenda pandemia es que siempre se han tomado tiempo. Bueno, es muy famoso el famoso 20% de tiempo que se toman para innovar. Eso yo creo que lo conocemos desde hace muchos años, que en Google lo hacen. Ustedes siempre se han tomado tiempo, es decir, bueno, no más que tiempo, se han tomado recursos, tiempo, dinero y recursos humanos para ir preparando el futuro. Entonces, no los agarraron tan desbalanceados. Esa es mi hipótesis. ¿Qué me dirías al respecto? ¿Cómo se van preparando para lo que viene, Germán? No, tienes toda la razón. Yo personalmente nunca fui muy fanático de trabajar desde casa por digamos que dos razones. Si alguien de la audiencia ha tenido la oportunidad de ir a las oficinas de Google, sabrá que son oficinas espectaculares, tienen un montón de cosas muy interesantes para ver. Además que nos dan comida gratis. Entonces, esa es una de mis motivaciones principales para querer volver a la oficina, por ejemplo. Pero el hecho que, por ejemplo, a mí no me apeteciera trabajar desde casa, no quiere decir que tenía la opción. Siempre tuve la opción de trabajar desde casa cuando quisiera. Bueno, llevo más de 10 años en Google, entonces, y esto es la regla para casi todo el mundo, y siempre tuve la opción. Entonces, eso ayudó bastante a la adaptación que tuvimos a la pandemia. Sí, seguramente sabes, pero Google fue una de las primeras empresas que mandó a toda la fuerza laboral en el mundo a la casa. Y seremos una de las últimas empresas, como bien mencionabas, que serán las últimas para volver a la oficina. Y no sé esto, estoy especulando, pero no me sorprendería que dieran la opción a muchas personas de trabajar desde casa si eso las hace más productivas. Se me viene a la mente el ejemplo de un padre o una madre que acaba de tener un hijo o acaba de tener otro hijo. El tiempo que están con sus hijos en la casa es algo definitivamente invaluable y pues si son igual de productivos no hay razón aparente por la cual deberían volver a la oficina. Perfecto, sí, perfecto. O sea, como que estaban mejores preparados para tomar el golpe, eran como más antifrágiles, como decía José Antonio al principio. Te voy a hacer una última pregunta antes de pasar a las preguntas del público, que es la pregunta que estamos haciendo como genérica a todos los que nos han hecho el favor de participar. Este 2020, ¿cómo transformó tu liderazgo? O sea, tu estilo de liderazgo, ¿y de qué manera? Sí, muy buena pregunta también. Bueno, primero debo decir que fue un ajuste a mi nuevo entorno. Como te comentaba, trabajar desde casa tiene sus retos. Yo, por ejemplo, yo trato con clientes y una de mis pasiones era verlos cara a cara y hablar con ellos 1 o 2 veces a la semana, ir a las empresas, mirar exactamente la realidad de los negocios cara a cara con ellos. Entonces, el ajuste fue un poco difícil al comienzo. Entonces, primero ajustarme a mí, pero después ajustarme al entorno y a la realidad de mis clientes. Y muchas de las empresas que manejo, como comentaba, tuvieron recortes de personal. Entonces, eso hace que mi trabajo como
como en Global Partnerships, que tiene cierto aspecto de venta, cierto aspecto comercial también. Me ayuda a pensar y ser más estratégico en el momento de presentar oportunidades de negocios, nuevas oportunidades de negocios, o si quieres vender nuevos productos o nuevos productos a ellos. Entonces es ser estratégico, tener empatía. La empatía ya estaba ahí, pero elevar la empatía a un nivel muchísimo más alto, porque así esta pandemia ha sido difícil para mí, que no tengo hijos, que tengo un buen trabajo, no sé exactamente, o sea, para ellos, para personas, otras personas, ha debido ser 10 o 15 veces mucho más difícil. Entonces, definitivamente, pensar más estratégicamente y siempre entablar la empatía y apoyarme a la empatía ha sido algo que me llevo este año. Y si al final del año las metas no se logran este año con los clientes, no importa. Este año fue un año completamente diferente, atípico. Algo que nunca, exactamente, algo atípico. Eso es algo que muy pocas personas seguramente lo habrán vivido, si es que alguna persona lo vivió. Entonces está bien. Y eso es algo que tenemos muy claro con nuestro equipo. Nos han dado toda la libertad para tomar vacaciones si es necesario, para tomar unos días de descanso mental. Y bueno, hay que ajustarse y hay que seguir adelante el próximo año en la nueva realidad. Me da mucho gusto que hayas mencionado el tema de la empatía. Me hizo recordar al fundador de la revista Istmo, a Carlos Llano, precisamente, que decía que una de las características que tenían todos los líderes, fuera cual fuera su estilo, era la empatía. O sea, entender al otro, ponerse en los zapatos del otro, siempre se vuelve fundamental. Pasamos, si quieres entonces, Germán, aquí tenemos ya preguntas del público. La primera dice, ¿cómo han cambiado los hábitos de consumo en el mundo y específicamente en América Latina por esta COVID-19? Vale, qué buena pregunta. No tengo datos exactos para América Latina, pero lo que te puedo asegurar es que en el mundo, si había alguna duda que todo se va a hacer online, que todo se va a hacer a través de una computadora, ahora esas dudas están disipadas porque no hay otra opción. Se te cierran el supermercado, tienes que comprar tu mercado en línea. Si quieres comprar ropa y las tiendas están cerradas, pues tienes que ir en línea. Entonces, pienso que el mundo que ya se había digitalizado va a ser 100% digital en los próximos meses, ni siquiera años. La aceleración que hemos visto es 10 veces lo que se ha visto en el decenio pasado, por ejemplo. Es impresionante. Déjame darte un dato. Nosotros en el IPADE, somos una escuela de negocios, en 2019, ¿cuántas sesiones online crees que dimos? En todo el año, en todo 2019, dimos 8. Y nos sentíamos muy a todo dar. Ya damos sesiones online, damos sesiones a otros países, tal. ¿Cuántas sesiones online crees que hemos dado en el IPADE de marzo 19 a la semana pasada, al 12 de octubre más o menos? 3,420. O sea, claro. Si eso no es digitalización acelerada, no sé qué sea. O sea, al principio no sabíamos ni prender la computadora, ahorita ya todos los profesores usan Zoom, usan el de ustedes, Google Meet, usan las pizarras, las aplicaciones de Sketch. Es decir, lo que decía un amigo mío, lo hicimos en 3 meses lo que nos hubiera llevado 3 o 4 años, ¿eh? Entonces, sí, exacto. Acelerada, ¿eh? Claro, y las herramientas ya estaban ahí, que es lo más impresionante. Exactamente, las herramientas ya estaban listas. Sí. Lo que es como dices de la ropa, no te atrevías a comprar ropa, pero de pronto pues ya no te quedó de otra. O no te atrevías a comprar cosas, abarrotes, pero de pronto no te queda otra. Tenemos una pregunta más. ¿Cómo las pymes, las pequeñas y medianas empresas, pueden incorporar la analítica de datos para beneficio de su emprendimiento? Bueno, muy buena pregunta también. Pero lo primero es asegurarse que tengan alguna herramienta de analíticas de datos en las páginas web de estas pequeñas empresas. Google tiene una que es gratis, que se llama Google Analytics. Lo primero es asegurarse que la herramienta esté bien instalada en las páginas web. Es un código que se pone en la herramienta, en las páginas web. Y después, básicamente, entender la audiencia, entender exactamente cómo se están posicionando las campañas, si están haciendo campañas de mercadeo, mirar cómo se están posicionando, a qué tipo de consumidor objetivo están teniendo, y dependiendo de los objetivos de ventas que tengan o de promoción de productos que tengan, pues se apoyan en estos datos para generar más ingresos. Es un tema que empieza siempre en el nivel más alto y vas bajando poco a poco, porque estas herramientas
que es algo bueno y malo al mismo tiempo, en mi opinión, es que tienen muchísimos datos y si te enfocas en una pequeña porción de los datos, te vas a quedar pensando demasiado sin saber exactamente cómo progresar. Entonces, no hay necesidad de volverse tan sofisticado, simplemente miremos los datos, miremos visitas, miremos el comportamiento de los usuarios en la página web y dependiendo de eso, qué producto quiero vender, parto de esos datos y de ahí creo mi estrategia. Y bueno, aquí tenemos, me parece muy bien, además qué bueno que lo mencionas en esto de Google Analytics. Ya tengo una hija que se ha ido metiendo al tema y me ha hecho algunos descubrimientos muy interesantes que a mí no se me habrían ocurrido, ¿no? Bueno, yo soy baby boomer, mi hija es millennial, entonces se entiende, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta que tiene que ver con lo que platicabas de la alianza con Apple. Dice, ¿podrías platicarnos un poco de la alianza Google con Apple para el desarrollo de Exposure Notification Express? ¿Crees que esto pueda ayudar a ir erradicando la enfermedad y regresar a la normalidad? Bueno, erradicar la enfermedad, no sé, no creo, no funciona como una vacuna como tal, pero lo que sí ayuda es a poner más validez en la información que tenemos. Han habido muchísimos artículos que han dicho que los datos que tenemos sobre las muertes, sobre todo, desafortunadamente, sobre las muertes de COVID-19, dice que son datos inflados. Entonces, al crear esta herramienta, básicamente lo que estamos haciendo es validando los datos de las personas que efectivamente se han hecho la prueba y que ha salido positiva y además saber quién ha estado en contacto con estas personas también. Entonces, repito, no creo que podamos erradicar la enfermedad, pero seguro nos va a dar una mejor alternativa para rastrear y tomar medidas para seguir previniendo el contagio y la expansión de la pandemia. Para poderla conocer mucho mejor, ¿no? Para poder conocer mejor y tomar mejores decisiones. Es parte de lo que decíamos de ir haciendo un diagnóstico, ¿no? De ir teniendo apertura de mente para ir recibiendo datos, ¿no? Correcto. Bien, bien. Y finalmente, aquí hay otra pregunta más. ¿Cuáles son los elementos que mantienen ustedes, digo, después de haber sido, como decías, los primeros que mandaron a su casa y quizás sean los últimos en regresar, si es que regresan, ¿cuáles son los elementos que mantiene Google para mantener la cohesión en sus grupos de trabajo? Que me parece que es una muy buena pregunta, ¿eh? Claro, sí, no, excelente pregunta. Bueno, siempre nos enfocamos en la diversidad de pensamiento y en la diversidad de básicamente todo cuando formamos equipos en Google. Es por eso que los procesos de reclutamiento en Google son relativamente lentos en comparación con otras empresas. Y esto es, digamos que a propósito, porque queremos asegurarnos que la persona que ingresa a Google sea que se acople bien no solamente a la empresa como tal, porque no es para todo el mundo. Te comento, lo que mencionabas, que por no tener tantas jerarquías o jerarquías o estructuras piramidales, algunas personas, digamos que no les va muy bien eso. Entonces nos aseguramos, uno, que la persona sea un buen fit, que sea un buen ajuste para la empresa, y segundo, que sea también un buen fit para el rol como tal al que está aplicando. Entonces nos tomamos entre 4, 5, a veces 6 entrevistas, inclusive a veces más, para asegurarnos que el candidato efectivamente va a entrar a Google, va a aportar al equipo y no solamente va a aportar al equipo, sino también a la empresa como tal. Lo que mencionabas del 20% de proyectos de innovación. Y es más, el tiempo promedio de una persona en Google, en un equipo como tal, esto varía, obviamente, pero una persona en Google se queda más o menos entre 2 y 3 años en el equipo en el que está actual y después cambia internamente de roles. Yo he cambiado de roles aproximadamente 5 veces en mis 10 años que llevo en Google y es algo completamente normal que pasa en la empresa. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido, yo creo que esta sí ya vendría siendo casi la última pregunta. En esta nueva normalidad, ¿irán avanzando a dejar el contacto humano para que todo se vuelva virtual? No. De hecho, nuestro CEO fue muy claro cuando dijo que vamos a volver a la oficina, va a ser de una manera diferente, pero vamos a volver a la oficina. Mira, Google tiene productos que han nacido literalmente de una conversación
en una cafetería o en lo que llamamos una micro kitchen. Dos personas tomándose un café, oye, mira, tengo este problema, y la otra persona, oye, yo también, a ver, sentémonos y a ver cómo lo arreglamos. Han salido muchísimos avances en productos de Google a través de eso. Entonces, la interacción humana en persona es algo que valoramos infinitamente. Y es por eso que, de cierta manera, no sabemos cómo todavía, pero vamos a volver a la oficina y vamos a ajustarnos a la nueva realidad. Qué bien, qué bien. Bueno, pues no sé si quisieras dar un mensaje final, Germán. Bueno, yo por mi parte y por parte de todos los que estamos en ISMO, te agradecemos muchísimo. Yo creo que esta ha sido una conversación muy, muy enriquecedora. De nuevo, agradecerles por tenerme, por invitarme y espero a lo mejor volver a verlos muy pronto. Esperemos que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que nos has ilustrado mucho sobre cómo una empresa puede al mismo tiempo, como decía hace un momento, ser rápida, pero ágil e inteligente, no solo racional, sino también emocionalmente. Muchísimas gracias. A ti, adiós.